Se estaba con su perrito, yo la veía como 70 y largo, 80 y algo, y me pidió, ¿puedo sentarme aquí? Y se sentó al lado mío y empezó a hablar. Y lo primero que dijo es que voy a cumplir 100 años pronto. Y dije, 100 años, no veía que tenía 100 años. Como decía, 80 y pico, algo así. Entonces le dije, bueno, ¿cumples en 10 años, en 15 años? Y me dice, no, voy a cumplir 100 años. Pero no quiso decirme su edad, así que finalmente le dije, ¿cuántos años tiene, señora? Y como se sonríe y le costaba, pero decía, no, tengo 99 años. Así que una señora, y después me hablaba de su vida, pero sobre todo me hablaba de que ella era de San Sebastián. Vivía allí 77 años, pero era de Galicia. Entonces hablaba de su vida, sobre todo hablaba de que ella estaba muy bien económicamente, hablaba de su casa, todavía tenía casa en Galicia, y hablaba de sus negocios y estaba bien vestida. Una mujer realmente me llama la atención, pero en todo el tiempo no me hablaba más sobre esto, fue lo que me hablaba. Y hablaba. Finalmente hubo un rato que no me dijo nada, estaba en silencio. Y aproveché y le decía, mira, nosotros somos ya mayores y un día vamos a estar con Dios. Yo creo que además de los negocios y el dinero y el bienestar, Dios es importante también, porque un día vamos a estar sin esto y con Dios. Y ahí empezó ella. Ella sí reconoció, sí, soy cristiana, voy a la iglesia y empezó a hablar de esa parte de su vida. Y eso entra en lo que yo quería compartir hoy, acerca de nosotros y la gente en este librito, justo antes de que Jesús iba crucificado. Estoy leyendo esto todavía. Pero realmente lo que me impactó, y esta señora también es alinea con lo que les quiero decir. Jesús está el día martes, el viernes va a ser crucificado, y está con la gente y en un momento está reflexionando, voy a morir, y sabía cómo iba a morir. Entonces dice en las Escrituras en un momento que Jesús ahora estaba angustiado. Y decía, no sé qué decir. ¿Qué podría decir? Diré, Padre, sálvame de esta hora de sufrimiento, pero sí para esto vine a sufrir. Padre, da gloria a su nombre. ¿Y qué pasó después? Una voz del cielo, fuerte, clamó, lo he dado gloria y lo daré otra vez. Una voz. Pero la gente, había una multitud de personas alrededor de Jesús, y esta multitud alguien decía, bueno, eso fue un trueno, o eso fue un ángel. Pero con una voz, algo tan espectacular, de una voz del cielo, diciendo algo que se entiende, lo daré gloria, he dado gloria, lo daré otra vez, y la gente no creía. Y eso fue como la multitud siempre había sido así, y dice luego que esta multitud no creía. Decía que aunque Jesús había hecho estas señales milagrosas delante de ellos, esta y muchas a lo largo de 3 años, todavía no creían. Y eso es el versículo, la frase que quiero destacar ahora, que dice, aún así, muchos sí creían en Jesús. Incluso muchos de los líderes creían en Él. Pero, ¿qué es el pero? Pero tenían miedo. Tenían miedo de los fariseos, entonces no decían nada, no le contaba a nadie de que eran creyentes. No se les contaba a nadie para que no los echara de la sinagoga. A ellos, ¿se acuerdan? Les gustaba más
el honor de los hombres que el honor de Dios. ¿Y cuántos creyentes son o somos así? Tenemos miedo. Creen. Hay muchos que, si tú preguntas a un musulmán en Estados Unidos o en América Latina, ¿cuántos son cristianos? Dicen, bueno, todos son cristianos, porque es como cultura. Pero si tú ves en las iglesias, creemos que todos los que van a la iglesia son creyentes, y pueden ser creyentes, pero son creyentes de la clase de estas personas. Muchos creían, muchos líderes creían, pero tenían miedo. No les contaba a nadie. Buscaba más el honor de los hombres que el honor de Dios. Y creo que es algo que debemos me está desafiando a mí. Y yo, soy creyente, sí, soy creyente, pero Jesús está buscando la clase de creyente que realmente tiene vida. La fe es la creencia que da vida a nuestras vidas. Esa fe que cree en Dios y experimenta a Dios en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere. Y si nosotros, en CCA, a la orilla de la torre, si estamos con miedo, si no hablamos, si no le contamos a nadie que somos creyentes, estamos orando mucho por nuestro pueblo. Pero si tenemos esa actitud, este temor o ese deseo de más querer el honor de hombres que el honor de Dios, ¿cómo vamos a alcanzar a nuestro pueblo? ¿Y cómo podemos contagiar? ¿Cómo podemos atraer? ¿Cómo podemos ver que la gente interesa estar cerca de nosotros? Porque hay algo, hay una vida, hay algo que les llama la atención. Entonces, esto está desafiándome a mí de que nosotros debemos realmente buscar esa clase de creer, de que produce un cambio. Y sabe que lo que me llama la atención es que en la sexta parte de este libro son los 40 días después de la resurrección. Y lo que Jesús hizo, Jesús con mucha paciencia, insistencia, él quería y era necesario que los discípulos no tuvieran una fe donde estaban con temor, temerosos y no decía nada a nadie. Él necesitaba gente con una fe dispuestos hasta morir. Y de hecho, al final todos ellos, menos Juan, morían. Mártires por la causa de Cristo. Pero necesitaba de que ellos ya llegaran a ese punto. Pero cuando Jesús resucitó, no era así. ¿Se acuerdan? Primero fueron las mujeres. Y las mujeres estaban allí el domingo a la madrugada, todavía la luz no había subido, y estaban allí esperando. ¿Y qué pasa? ¿Quién está? María Magdalena, María la mamá de Santiago, Juana y otras más mujeres están allí. Tenían sus especias, querían ungir el cuerpo de Cristo, porque no entendían todavía que Cristo. ¿Cuántas veces dijo Cristo que se iba a resucitar? Muchas veces, incluso justo antes. Y le decía a sus discípulos el jueves, el día anterior, tengo que morir, después resucitarme. Era algo que Jesús había dicho muchas veces, pero como que no los podían comprender. Y todavía, entonces, cuando están allí, quieren ungir el cuerpo, ¿y qué pasa? Vino un ángel majestuoso, glorioso, poderoso, con un terremoto, llega, echa la piedra de un lado y se sienta encima. Y ¿se acuerdan de la guardia? Estos tenían que haber sido los mejores de los mejores, elite. Tenía una tarea muy importante, que no pase nada, que nadie robe el cuerpo de Cristo para que se pueda decir que resucitó. Estaban temblando, casi como que no podían ni pararse, ponerse de pie, las rodillas estaban. Fue impresionante ese ángel. Este ángel entonces dice a los
corrió la piedra, dice, se sentó sobre ella, un aspecto brillante como un rayo, y sus vestidos eran blancos como la nieve. Entonces dice a las mujeres, no tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, que fue crucificado, pero no está aquí, porque ha resucitado, tal como Él dijo. Entonces decía, vengan y vean el lugar donde estaba. Y ellos entraron a la tumba, había quitado la piedra y vieron la ropa, pero no vieron a Jesús. Luego, ¿qué otra cosa hace Dios como para ayudarles? Cuando estaban ahí, después, las mujeres no entendían lo que estaba pasando. De repente, dos hombres vestidos con ropa muy brillante se aparecieron de pie junto a ellas. Las mujeres tenían mucho miedo y se prostraron rostro en tierra. Y les dijeron lo mismo. Jesús no está aquí, ha resucitado. ¿No recuerdan lo que Él les dijo en Galilea? Vayan y díganles a sus discípulos. Así que me llama la atención, con insistencia Jesús está tratando de ayudarles a recordar. Él lo había dicho. Así que ellos fueron, ¿y cuántos discípulos quedan? 11. ¿Y cuántos respondieron? Porque decía, vayan y decirles a sus discípulos. Vinieron 2, Pedro y Juan. Los demás no sé por qué no vinieron. Pero vienen 2 y Juan llega primero, está mirando adentro. Pedro llega, se mete adentro y luego Juan también. Y me encantó como lo expresa. Dice que cuando el otro seguidor que había llegado antes al sepulcro, Juan, vio todo y creyó. Pero estos seguidores dicen que no todavía habían caído en cuenta de que las escrituras decían que Jesús tenía que resucitar. Pero bueno, el primero que creyó fue Juan. Entonces Juan está creyente y María Magdalena se quedó. No sé por qué no fue con las otras mujeres a decirle a los discípulos, pero ella se quedó y ¿cómo es su experiencia? Estaba todavía llorando afuera. Recuerda que ella vio el ángel que vino, lo que él dijo, vio todo. Pero ella sigue estando allí llorando fuera del sepulcro. Y mientras lloraba, se agachó para ver adentro. Y vio a 2 ángeles vestidos de blanco. Uno estaba sentado a la cabeza y el otro sentado a los pies. Mujer, ¿por qué estás llorando? Y ella respondió, han sacado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo han puesto. ¿Te llama la atención? ¿Te sorprende? ¿Cómo pueden todavía 2 ángeles, un ángel, 2 otros hombres en ropa brillante, todos diciendo lo mismo? Vaya y decir a sus seguidores, pero todavía ella, que estaba ahí desde el principio, cree que el cuerpo está en algún lado. Y después dice que alguien detrás le pregunta, y era Jesús, mujer, ¿por qué estás llorando? Y se respondió, han sacado el cuerpo de mi Señor, no sé a dónde lo han puesto. Y mujer, ¿a quién buscas? Señor, si usted lo sacó creyendo que fue jardinero, dígame dónde has puesto su cuerpo. Y Jesús le dijo, María, de una forma que ella reconoció la voz. Ella volvió y le dijo en arameo, Rabuni, que significa maestro. Y anoté en mi Biblia, creyó. La segunda persona para entender y creer, Jesús había resucitado. Y luego dice que Jesús, el camino de Emaús, 12 discípulos, no de los 11, pero 2 discípulos están caminando hacia Emaús. Y Jesús empieza a andar con ellos, pero dice que no les fue permitido reconocer a Jesús. Y Jesús decía, ¿de qué están hablando por el camino? Están hablando de todo lo que había pasado en estos días. Y Jesús dice, cuando Jesús dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué están hablando de todo esto? Y dice, se pararon.
porque decía que tú eres el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado en ella en estos días. Y Jesús le dice, ¿qué quiere decir? Y ellos empezaron a hablar de lo que había pasado. ¿Se acuerdan? Conocemos todo esto, pero ellos tampoco les fue permitido entender todo. Y mientras estaban diciendo todo, Jesús les decía, no sean tan tontos. ¿Por qué les cuesta tanto creer todo lo que se dijeron los profetas? ¿Acaso no dijeron que el Mesías tendría que sufrir todo esto? Entonces les explicó todo lo que había sido escrito sobre él en las Escrituras, empezando con los libros de Moisés y todos los profetas. Impactante, poderoso. Cuando Jesús abrió las Escrituras para mostrar de lo que había dicho desde antes, hasta en los libros de Moisés, que tenía que pasar con Jesús, entonces ellos estaban escuchando, pero no decían nada, y hasta que, recuerdan la historia, ellos están sentándose para comer, quédase para nosotros, con nosotros decían a Jesús, cuando como que se iba para más adelante, y él tomó el pan, lo partió, y en ese preciso momento, preciso instante, les fue permitido reconocerlo, y él desapareció. Y se acuerdan lo que decía, sentíamos con el corazón que nos ardía de emoción cuando él nos venía hablando y explicando las Escrituras en el camino. La verdad, el Señor ha resucitado. 2 más creyentes, ya son 4. Juan, María Magdalena y estos 2 discípulos. Y enseguida fueron directamente el mismo día, domingo, a donde estaban los 11 discípulos. Entonces, sigue, Jesús está, ellos están, ¿dónde están los demás? Las puertas estaban con llave, están ahí, no saben qué hacer, están con mucho miedo. Jesús entró y se puso en medio de ellos, la paz sea con ustedes. Y dice, pon tu dedo aquí en mis manos. Extiende su mano, métele en el lado de mi cuerpo y deja de dudar y cree. Por eso fue cuando Tomás, que no estuvo. La primera vez no estuvo Tomás. Jesús estaba diciendo, aquí estoy, no tengan miedo, un fantasma les dio de comer a él para que la gente de ahí, un fantasma no come. Estaba comiendo, no estaba Tomás. Y cuando Tomás en la próxima vez, una semana después, apareció y vio y tocó, y Jesús decía, ya deja de dudar y cree, mi Señor y mi Dios, dijo Tomás. Tú creíste porque me viste. Afortunados, dichosos los que creen sin haber visto. Entonces, ¿se acuerdan lo que quiero hacernos reflexionar? Fueron duros, difíciles de que ellos creyeran. De a poquito, Jesús con insistencia, con paciencia, está mostrando de que Él es el Señor. Y la siguiente vez está en Galilea. Jesús quería que fuera, Él iba para Galilea y dice que estaba Pedro, los 2 hijos de Zebedeo, estaba Santiago y estaba Juan, estaba Tomás, Natanael y 2 discípulos más de Zebedeo. Así que están 7 de los discípulos, estaban pescando toda la noche, ¿se acuerdan? No había pescado nada. Y luego están ya por finalizar y ve a una persona en la orilla, es Jesús, y dice, tira las redes a la derecha, encontrarán peces, cuando decía que no hemos pescado nada. Esto fue cuando había 153 peces grandes y apenas podían subir los peces del agua. Y Juan le decía a Pedro, es el Señor. Juan ya cree, ya sabe, ese es el Señor. Y Pedro pone su ropa y se mete en el agua y se acerca.
Y en esto, al final de esto, decía que ninguno de los seguidores se atrevió a preguntarle quién era. Sabían que era el Señor. Jesús fue, tomó el pan, se lo repartió y dice que esto fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos. Ya son 7 creyentes de los 11. Y ahí insiste Jesús con Pedro: ¿me amas, Pedro? ¿Me amas a mí más que tus compañeros, más que los peces? Le pregunta 3 veces y quizás sí sintió un poco mal, porque decías: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Pero claro, Pedro había negado 3 veces. Jesús le preguntaba, le insistía y decía: tú sígueme. Cuando le preguntó qué va a pasar con Juan, dice: no te preocupes de Juan, tú sígueme a mí. Y luego, ¿cuál es el siguiente reto? Dice que los 11 seguidores fueron al monte en Galilea donde Jesús les había dicho. Y cuando lo vieron, lo adoraron. Pero dice la siguiente frase: aunque algunos de ellos dudaban. Ya estamos llegando a cuántas veces los discípulos ya han visto y han escuchado a Jesús. 4 de ellos todavía están dudando. Así que Jesús, y eso es cuando Jesús le da la gran comisión, le da lo que tienen que estar haciendo. Pero todavía están esos 4 que no creen. Entonces, ¿qué pasa después? Dice que Jesús les apareció a los apóstoles durante 40 días. Y en una ocasión, cuando estaban comiendo, Jesús les dijo: esto es lo que les había anunciado cuando todavía estaba con ustedes, que todo lo que está escrito sobre mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos tiene que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Lo mismo que pasó en el camino a Emaús. Estos 2 ya estaban cuando Jesús abrió las escrituras para que viera, creyeron. Y ahora pasó lo mismo con los que dudaban todavía. Y ya está más cerca Jesús a la meta. La meta, lo importante es que no pueden ser creyentes que están callados, con temor, miedo. No, tienen que ser 100% comprometidos. Y después de esto decía que lo que hace falta, Juan bautizó con agua, pero dentro de unos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y ellos todavía preguntando: ¿vas a devolver ahora el reino a Israel? Jesús le decía: el Padre es el único que tiene la autoridad de decidir las horas y las fechas. Ustedes no les corresponde saberlo. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Reciban el poder. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria, en todo el mundo. ¿Y qué falta? Están en Jerusalén ya de vuelta. Están caminando hacia Betania. Y dice que eso fue cuando estaban Jesús bendiciendo. Se separó de ellos y fue llevado al cielo. ¿Cómo es la actitud después? ¿Qué responden los discípulos? Ya han visto tantas pruebas. Dice que entonces los seguidores, cuando vienen 2 ángeles, 2 hombres del cielo, decía: ¿por qué quedan mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo volverá de la misma manera que lo han visto ir. Entonces los seguidores lo adoraron y luego regresaron muy felices a Jerusalén y estaban en el área del templo alabando continuamente a Dios. Parece que ya son creyentes, ¿no? Ya no fueron a una casa cerrando las puertas con llave. Ya fueron a donde Jesús siempre fue. Fueron al templo, esta área del templo, alabando a Dios abiertamente, declarando que son seguidores de Jesús.
todavía faltaba una cosa más y eso fue la llenura del Espíritu Santo que Jesús quería darles para que tenga poder. Y lo que nunca había visto. Yo pensaba cuando dice que había un ruido, y como que yo me imaginé estando en un espacio como este espacio, están ahí orando, esperando. Hubo un ruido, después vienen las llamas de fuego, se ponen encima de cada uno de ellos y me empiezan a hablar en lenguas. Pero se dan cuenta de que una multitud escuchó este ruido. No fue contenido en un espacio pequeño. Una multitud de 15 países estaba escuchando y se acercaron. ¿Qué está pasando? Este ruido fuerte. ¿Qué está pasando? Se acercaron. Al oír el ruido, se reunió esta multitud. Estaban confundidos porque cada uno los oía hablar en su propio idioma, muy sorprendidos y llenos de asombro. Decían, ¿no son estos de Galilea? ¿Cómo es posible que cada uno de nosotros los oiga hablar en nuestro propio idioma? Y luego menciona 15 países. Son los países de Libia, Egipto, Arabia, toda la península de Arabia, Irán, hasta Turkmenistán, toda Turquía. Una zona muy grande. Son personas que escucharon en su propio idioma. ¿Y qué escucharon? Eso me encantó. Dice que los escuchamos hablar las maravillas de Dios en nuestro propio idioma. Así que, hermanos, eso fue el proceso de que Jesús tenía que asegurar de que hiciera para que los discípulos, personas como esta señora de 99 años que conocí ayer, o muchos de nosotros quizás tenemos miedo, que estamos difícil que estemos compartiendo con esa clase de personas. Jesús no iba a poder alcanzar de que todo el mundo conociera. De hecho, con ese compromiso que ya tenían los discípulos dentro de 3 siglos y mucho martirio, muchas muertes, una mitad del mundo ya eran cristianos, pequeños Jesuses, en 3 siglos. O sea, esto fue algo que empezó a cambiar el mundo, que empezó con estos 11 que Dios usó. Y me encanta cómo finaliza el Nuevo Testamento en orden cronológico, que es la palabra que estaba allí, es el versículo de Juan 20 y 31, que dice, muchas cosas se podría haber escrito de lo que hizo Jesús, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Esta vida que Dios quiere que tengamos, que se ve en nosotros, es la vida que es contagiosa. Es la manera que podemos estar siendo transmisores del Evangelio que toca, que impacta y que permita que gente tome decisión de Cristo. Y yo estoy siendo desafiado. Yo no quiero ser como los que creían, pero muchos creían, aún muchos líderes, pero tenían miedo de los fariseos. No contaban, buscaban el honor, buscaban los beneficios de este mundo más que el honor de Dios. Y quiero desafiar a nosotros como iglesia, que seamos esta clase de persona como dejemos de lado nuestros miedos y decimos, yo quiero vivir esta vida por medio de Jesús que está prometido. Yo conocí a un africano hace años. Había leído su historia, una historia que de él es uno que estaba haciendo discípulos y proclamando el Evangelio en África. Y la historia, cuando lo conocí, lo leí en un libro, después le conocí, le dije, cuéntame esa historia. Me lo contó igual como lo había leído. Pero este es un hombre
normal, común, un africano normal. ¿No te llama la atención de esta persona? Y un día estaba en un país donde había gente muy en contra de la fe cristiana. Entonces salían con un local, él estaba detrás en una moto y tenía que ir de aquí hasta aquí y solo sabía de que en el medio había un pueblo donde estaba muy en contra y era peligroso para los cristianos. Así que la meta este día de llegar hasta aquí y no quedarse aquí. Y cuando llegaban aquí, ¿qué pasó? La moto se deshizo, se apagó y la única opción que tenía fue de meterse en el pueblo, buscar resolver la situación de la moto. Y están entrando y él sentía del Espíritu Santo, tengo algo para ti, tengo algo que tú tienes que hacer en este pueblo. Entonces está consciente, ok Señor, algo tienes. Y llegando escuchan un ruido fuerte y se dan cuenta de que la esposa, se entera, le dicen que la esposa del jefe de esta aldea había muerto ese día y todo el mundo estaba llorando y lamentando su muerte. Y él decía, por eso me has traído, Señor. Entonces él pidió al jefe, dice que creo en Jesús y he visto a Jesús hacer milagros, hasta ha levantado de los muertos, puedo orar por su esposa. Y le dio permiso. Entonces empieza a orar. Ora y ora y oraba 1 hora y no pasó nada. Entonces empieza, aunque él no entendía el idioma necesariamente, pero está escuchando, la gente está inquieta y están diciendo cosas y sabía que ya estaba perdiendo la paciencia. Entonces, ¿qué hizo? Me dijo, empecé a orar más fuerte, en voz más fuerte. Seguía. Y en esta fe de seguir orando, empezó a sentir un poco de calor en el cuerpo de esta mujer. Y poco después se abrió los ojos y Dios la levantó de los muertos. Y entonces el jefe de la aldea dijo, no puedes salir, quédense aquí, duerme la noche, mañana voy a juntar a todos para que tú des cuentas de Jesús. Eso fue lo que pasó. Y el día siguiente 72 personas, tomaron una decisión de fe. Y eso fue el comienzo de una iglesia allí. Y 2 años después 10 iglesias. Porque una persona tenía esa fe y esta constancia. Cuando mi hija murió, yo me pregunto a veces, porque decidimos, esto fue con Eugenio y Elena, otras personas más, tu hija, que decía, queremos orar por ella, aunque haya muerto. Y seguimos, pero no oramos 1 hora. Yo pensaba, quizás faltaba esa fe de seguir orando. Este hombre 1 hora, la gente inquieta, y si no insiste, no hubiera pasado lo que Dios quería que hiciera. Hermanos, estoy desafiándonos, me estoy desafiando a mí. Hermanos, hay mucha necesidad. Mucha oportunidad. Somos la iglesia de Cristo. Y las escrituras, me llama la atención cuando las escrituras fueron abiertas a los 2 en el camino a Emaús y a los 11. Esto fue clave en finalmente entender, sí, Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús tiene todo poder, Jesús está llamándonos a ser sus instrumentos de su salvación. Y somos la iglesia de Cristo. Pero tenemos que tomar esa postura, tenemos que tomar decisión, tenemos que decidir. Yo quiero ser una persona sin miedo, no callarme de hablar de lo que Jesús ha hecho. Por mí, por nosotros, lo que Jesús está haciendo en el mundo. Jesús está haciendo sus maravillas continuamente. Y hermanos, no quedemos así aislados y no partícipes en lo que Dios quiere hacer en nuestro pueblo y en España, aún en España. Así que tenemos mucho por agradecer a Dios. Todos podemos pensar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Y tenemos las Escrituras.
tenemos lo que ellos también tenían, pero el hecho es de que necesitamos fijarnos y tenemos un Cristo que es paciente, insistente con nosotros. Como empieza todo esto, hablando de la vida y creyendo en Él, para que creyendo en Él tengamos la vida por medio de Jesús. En el principio hablaba de esa vida. Dice que en Él estaba la vida y esa vida era la luz de los seres humanos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no ha podido contra ella. Y hermanos, yo quiero desafiarme a mí, a nosotros, que tenemos esta vida en Jesús y esta vida da luz y que seamos esa clase de personas convencidos. Si no estamos convencidos, leen lo que nos ha dicho, lo que nos ha dejado, lo que con insistencia quiere que entendamos para que podamos dejar nuestro miedo, abrir nuestra boca y desear lo que Dios nos quiere dar. Y yo quiero orar por nosotros. Yo quiero orar primero por mi persona, pero para todos nosotros, hermanos. Seamos esa clase de siervo de Jesús, esa clase de cristiano. Un creer que realmente creemos porque hemos experimentado la gracia de Dios y el poder de Dios. Y el poder de Dios está para nosotros recibirlo y ponerlo para el avance de su reino. Quiero orar si quieres tú orar, Iván, quiero hacer una oración para mi persona y para todos nosotros. Dios nos tiene puesto aquí. Estamos en medio de este pueblo. Estamos estratégicamente puestos. Y si nosotros podemos ser esta luz, vamos a orar que Dios nos use para que Él haga su buena obra en este pueblo. Señor, te doy gracias, Señor, que tú eres tan paciente. Tú hiciste todo un esfuerzo de que los 11 realmente entendiera, viera. Y cuando ellos, aunque al principio se asombraron, pero estaban muy felices, Señor, al final ellos estaban tan comprometidos, fueron al templo y al final los hechos decía que ellos, cuando le hablaba de los discípulos, pero son galileos, son hombres comunes. Pero Señor, se notaba que habían estado con Jesús. Y Padre, que la belleza de Jesús, el poder de Jesús, que actúe en nuestras vidas, Señor. Que podamos estar gozosos, sin temor, de hacerte conocido, de proclamar lo que tú has hecho en nuestras vidas. Padre, pedimos que tu unción, tu poder y tu gloria, Señor, tu gracia esté sobre nosotros, permitiéndonos de disfrutarte más, amarte más y ser tus testigos en el nombre de Jesús, Padre. Amén.